Bueno, buenas tardes, muchas gracias nuevamente por estar aquí en esta sesión. Les quería hacer, antes de iniciarla, quería hacerles un par de sugerencias. Quería mostrarles cómo hacer preguntas. Nosotros dentro de la plataforma, en la parte inferior, ustedes tienen un enlace donde pueden escribir tienen un enlace de chat donde ustedes pueden escribir todas sus preguntas. Nosotros las administramos y se las entregamos al speaker para que ellos puedan responderlas en vivo. Básicamente era eso, así que demos la bienvenida a Nicolás y a Fernando. Pueden seguir adelante. Me dieron más que el honor, el gusto de presentar a Nicolás Reyes. Nico, con 25 años de experiencia en ambientes corporativos, más de 10 años como consultor y entrepreneur y speaker, y un vasto conocimiento que tiene del ambiente de negocios en general y sobre todo en tecnología, le han permitido a él trabajar y desarrollar un modelo en el cual si uno se enfoca y desarrolla, hay 4 grupos de competencias en las que él trabaja, en la que nosotros, las personas que estamos en ambientes de negocios, deberíamos enfocarnos para poder enfrentar los retos de hoy día. Y esas 4 grandes competencias son volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad. Nicolás tiene mucho más de 2.000 horas como speaker y como keynotes speaker en países como Colombia, México, América Central y en países de Sudamérica también. Ha impactado o ha llegado a mucho más de 120.000 personas. Está considerado uno de los top 3 speakers en temas de liderazgo y motivación en Colombia y ha compartido el escenario con personas muy importantes como, por ejemplo, Doug Lieb de Disney University, David Robertson de Lego, Mark Randolph de Netflix y Porter Erisman de Alibaba. Y creo, Nicolás, que ahora voy a poder yo decir que te hice una presentación, lo cual me pone a mí con toda esta gente también. En sus keynotes, ya lo van a ver, Nicolás tiene un estilo muy especial para crear una atmósfera que inspira la reflexión, pero a la vez muy disruptivo y también muy cuestionador. Lo van a disfrutar muchísimo. Y todo esto basado en su experiencia. Es una persona, como comenté antes, con muchísimos años de experiencia y tiene un gran bagaje de casos reales de negocios, de best practices, de lecciones aprendidas, que las va a compartir con nosotros, ¿no? Es autor de varios libros, entre ellos Selectable, The Skill of Selectable People y Compórtate como un animal. Este último, por cierto, fue un bestseller en Colombia en el año 2020. Como decía al principio, que para mí era un gusto presentar a Nicolás porque tuve la oportunidad de trabajar con él por muchos años, y juntos recorrimos varios países de Latinoamérica y yo fui testigo de cómo él habilitaba empresas y personas para realizar su máximo potencial a través de la tecnología. Así que para mí es un gusto presentarte, Nicolás, tenerte con nosotros en Tecdata y tenerte con nuestro ecosistema. Bienvenido. Bueno, Fernando, muchísimas gracias. Para mí es un placer, de verdad, estar y haber tenido el privilegio de que me presentaras. Como bien lo mencionas, estuvimos juntos en el pasado y pues hoy haberme encontrado con un gran amigo es para mí un placer. Pero más que un amigo también me encuentro con una industria, porque yo pues estuve en esta industria desde el pasado, compartiendo con ustedes permanentemente. Conozco, estoy seguro, a muchas de las personas que están acá después de 18 años de haber estado además en la región andina, entonces tuve la oportunidad de conocer muchos países, así que gracias, Fer, y bueno, espero hoy entregarles un contenido que realmente sea un contenido de profundo valor para todos, y que con base en esto podamos entonces tener una semilla de cambio, porque al final del camino yo no pretendo hacer nada diferente que tener una semilla de cambio o sembrar una semilla de cambio en todos ustedes frente a lo que hoy en día estamos enfrentando como industria, como ecosistema. Así que sin más preámbulos, iniciemos. Yo particularmente hoy en día estoy
liderando una iniciativa que yo he llamado VUCA Leadership School. Es una iniciativa que fundamentalmente habla de cómo hoy en día nosotros estamos enfrentados a un entorno que está escrito por una palabra que yo no me inventé. Esta palabra existe hace mucho tiempo. Es una palabra que habla de cómo el entorno es un entorno volátil, incierto, complejo y ambiguo. Esta era la palabra original creada en 1960 y fundamentalmente lo que hicieron los gringos fue utilizar esto para poder realmente explicarle a la gente en el campo de batalla qué era lo que ellos iban a encontrar. Y les dijeron, ustedes van a encontrar un ambiente que va a cambiar susceptiblemente y rápidamente. Un ambiente en donde, pues, básicamente ustedes, o es imposible realmente conocer todo lo que vamos a encontrar allá. Un entorno en el cual, pues, las cosas van a ser supremamente complejas, en donde va a haber muchísima ambigüedad y ustedes no van a encontrar una respuesta correcta ante una misma situación. Así que esa es la palabra original de VUCA y yo le incorporé una adicional que es la última A de agilidad y por una razón absolutamente simple. Cuando llegó la pandemia, probablemente llegó uno de los elementos más importantes que he podido yo utilizar como ejemplo para hablar de lo que realmente es un entorno difícil, un entorno en el cual cada vez es más difícil enfrentar las cosas que tenemos que enfrentar. Y entonces, con base en eso, pues nosotros hemos tenido múltiples situaciones y muchas personas frente a este entorno lo que decidieron probablemente fue decir, yo voy a esperar a que el entorno pues se normalice un poquitico, a que deje de ser tan volátil, a que deje de ser tan incierto, a que sea un poquitico más simple, a que deje de haber tanta ambigüedad frente a las leyes y las normas que han salido. Y quienes están esperando a que el entorno se vuelva a normalizar, se van a quedar esperando. La gente que realmente está triunfando hoy en día en el mercado y está capitalizando lo que inclusive pasó después de este acontecimiento sin precedentes en la humanidad, son esas personas que realmente han capitalizado lo que está pasando. No se están esperando a que las cosas vuelvan a ser lo de antes, sino que precisamente se están adaptando. Esto pasaba en el pasado. Siempre todas las personas se tenían que adaptar al entorno, pero de alguna manera había mucha resistencia o siempre ha habido resistencia al cambio. Yo creo que este acontecimiento sin precedentes nos ha demostrado precisamente lo último que yo incorporé a esta frase o a este concepto de VUCA, y es ese concepto de agilidad. Fundamentalmente porque yo creo que quien no responde con agilidad ante el entorno, quien no responde rápidamente a ese entorno al cual nos enfrentamos, entonces va a estar siempre expuesto a dificultades. Yo aprendí en mi alma mater ese concepto de rápido pero aproximado en Microsoft. Yo creo que eso es parte del éxito de esa organización y de muchas organizaciones de tecnología. Rápido, pero aproximado. Y a eso me refiero yo con el tema de agilidad. Ahí uno tiene que realmente ser capaz como persona y como organización de responder a ese entorno volátil, incierto y complejo y ambiguo de una manera supremamente ágil. Pero bien, la pregunta importante que todos nos debemos hacer es, si el entorno es así y nosotros no lo podemos cambiar, entonces, ¿cuál es la solución? Pues bien, no hay una solución. Lo que hay es que trabajar sobre las habilidades y las capacidades que se necesitan para poder enfrentar este entorno. Y por esa razón, yo en este modelo que llamo VUCA Leadership, he propuesto fundamentalmente 4 grandes habilidades, a saber, la gestión del cambio, la capacidad de adaptarse, la capacidad de flexibilizarse para poder enfrentar ese entorno que cambia constantemente y volátilmente. Pero esto se refiere a cambiar de corazón, cambiar los valores y las creencias. Yo he estado parado enfrente de miles de líderes que dicen que lo más importante son los empleados. Con todo respeto del mundo lo digo,
Sí, dicen que lo más importante son los empleados mientras cumplan la cuota, pero si no cumplen la cuota ya dejan de ser lo más importante y lo más importante se vuelve ese número al precio que sea. He estado enfrente de infinidad de líderes que dicen que lo más importante es el cliente. De nuevo, mientras cumplamos con los resultados y las expectativas de los accionistas, pero si algo que tiene que ver con el cliente pone en riesgo el cumplimiento de las expectativas de los accionistas, yo he estado personalmente en situaciones, acompañando a compañías, en mi vida personal y profesional, en situaciones en las cuales pasamos por encima de un cliente si eso está en contra de cumplir con las expectativas de la organización. Así que gestionar el cambio es cambiar los valores y las creencias para que realmente nosotros seamos capaces de poner eso al servicio del mercado. El segundo gran elemento es el accountability o el compromiso y la apropiación, porque yo no concibo una persona o una organización que no le importe la organización que se le meta al entorno difícil que está enfrentando. No lo concibo. Las personas que realmente tienen la camiseta absolutamente tatuada, que actúan como si fueran empresarios de la organización, son las personas que enfrentan entornos difíciles. Los otros pasan la hoja de vida en otro distribuidor, en otro canal, en otra industria y se van, porque dicen, pero ¿por qué me voy a enfrentar yo a esto si realmente no me interesa? Así que un líder que genera y crea compromiso y el empleado que entiende el poder de la gente que está comprometida en las organizaciones y entiende que son los que mejor les van las compañías, son los que realmente son capaces de enfrentar ese entorno. Como tercer elemento está la transversalidad, muy importante, al cual nos vamos a dedicar hoy prácticamente el resto de la conferencia. Porque es imposible enfrentar un entorno difícil, enfrentar un reto o, ojo, capitalizar una oportunidad como la que tenemos nosotros hoy enfrente, con esta transformación en la cual tenemos que volvernos unos agregadores de valor, en donde la nube ya es, sin lugar a dudas, la columna vertebral. Las soluciones en la nube son la columna vertebral de lo que yo viví en el pasado, en donde vendíamos era una licencia, una caja, donde vendíamos era las racks, donde vendíamos era computadores y servidores. Y hoy eso sigue siendo importante, pero sin lugar a dudas, la nube es el futuro y la mayoría de las soluciones están ahí. Y eso implica un cambio en el negocio absolutamente radical. Y por último, pensamiento estratégico. No hay nadie que sea capaz de enfrentar un entorno difícil si no entiende el problema. El pensamiento estratégico tiene que ver con lo mismo que le pasa a un médico. Un médico que no entiende la enfermedad puede recetarle cualquier medicamento, cualquier tratamiento, cualquier cirugía y el tratamiento o la cirugía no van a servir, porque a un mal entendimiento o un mal diagnóstico de la enfermedad no les sirve ninguna cura. Eso mismo pasa con la estrategia de negocios. A un mal entendimiento de la estrategia de negocios no les sirve, del reto de negocios, no les sirve ninguna estrategia. Así de simple. Así que estos son los 4 elementos. Y hoy, muy amablemente, en este gran evento de Channel Connections de Tech Data, me han invitado a compartir 2 grandes elementos de estos 4 pilares que yo trato en VUCA Leadership, o esta escuela de liderazgo VUCA, la escuela que pretende enfrentar y desarrollar las habilidades de ese entorno difícil que hoy en día nos reta. Y fundamentalmente vamos a hablar de 2. El primero es gestión de cambio y después vamos a hablar de transversalidad. Las otras 2 las dejaremos para después o tendré la oportunidad de compartirlo con ustedes en otro momento. Pero hoy vamos a hablar de estas 2. Y entonces, iniciemos con la gestión del cambio. La importancia de que uno entienda la transformación que se está dando en esta industria, de la cual yo creo que yo no les tengo que hablar porque creo que van a hablar 2 días de lo que está pasando en materia de transformación. Yo lo que tengo que, mi responsabilidad, es que ustedes entiendan realmente cómo es que se da un proceso de transformación en una organización. Y miren ustedes, aquí hay un modelo muy famoso que se llama el modelo de la U. Este modelo de transformación es un modelo que habla de que hay 3 grandes etapas cuando uno se somete a una transformación.
Y emocionalmente en esas etapas lo que la gente recorre es fundamentalmente una U en la cual primero emocionalmente entra en resistencia, en negación, en el pasado, en nostalgia. Y entonces por eso esa curva es negativa y decae, porque la gente se queda en lo que se llama en la aceptación del hecho brutal de lo que está cambiando. Yo tuve la oportunidad de enfrentarme y estar frente a esto en múltiples ocasiones durante tanto tiempo que estuve en esta industria. Y probablemente el último cambio más trascendental que viví fue, yo me retiré justamente cuando se estaba haciendo esa transición hacia la nube y en donde, por ejemplo, nosotros pasábamos de vender una licencia de Office en Microsoft de $500 a vender, sí, eso era técnicamente lo que valía una licencia individual en una cajita, a vender una suscripción de $8 mensuales. Y entonces, ¿saben cuál era el hecho brutal? En toda la cadena de distribución, tanto el distribuidor como el mayorista, todos decían, un momentico, pero si mi margen era antes sobre $500, mi comisión era sobre $500 y ahora va a ser sobre $8. Entonces resulta que para compensar lo mismo que yo ganaba en la venta de una licencia, ahora me toca vender 50 o 100 veces más. Sí. ¿Adivina qué? Sí. Y eso fue lo que detuvo a Microsoft en la transición en la nube. Yo viví ese reto, ese cuestionamiento que había porque decían, ¿cómo hacemos para poder realmente tener una transición en la cual compensemos lo que podamos hacer con lo que antes hacíamos con una licencia, con cientos de licencias? Y ahí hay un ejemplo de la aceptación del hecho brutal. Negarse a que eso iba a suceder iba a evitar que esa transición a la nube se diera, iba a evitar que lo que hoy en día pasa, que hay decenas de organizaciones, centenas de organizaciones de tecnología que hoy en día ya no venden una licencia, sino venden un servicio. Así es así de simple. No, oponerse no lo iba a evitar. Y tomen todo lo que ustedes quieran. El entendimiento del reto y la aceptación es lo más importante que tiene que pasar en un proceso de cambio. El segundo elemento es que cuando la gente, la organización, el ecosistema ya acepta ese reto, entonces pasa a la segunda gran etapa, que es la identificación y el desarrollo de las habilidades que se requieren para poder afrontar ese hecho brutal. ¿Ustedes se han preguntado cuáles son las nuevas habilidades que se requieren para enfrentar el futuro que viene hacia adelante? En este entorno VUCA que estamos viviendo, yo estoy seguro que todos ustedes deben haber realizado y tienen absolutamente claro el gran impacto que tuvo la pandemia en esta industria hermosa que es la industria de tecnología, la industria de soluciones. Y es que la tecnología, ojo con esto, se aceleró 10 años. Ya lo dicen Google, Amazon y Microsoft. Y cuando uno dice, ¿qué cosa tan exagerada? O sea, ¿están diciendo que estamos en el año 2030? Sí, estamos en el año 2030. El que no se ha dado cuenta de eso es muy simple. La demostración es súper sencilla. En marzo del año 2020 había conectados en la primera semana probablemente máximo 10,000 niños a un portal para poder acceder a una clase porque no podían asistir al colegio y el colegio era muy avanzado y tenía la posibilidad de que el niño asistiera virtualmente. En abril, un mes después, había 2.500 millones de niños conectados a una plataforma asistiendo a clase. Y había 2.000 y pico millones de empleados conectados desde su casa también en una plataforma. Eso no había sucedido ni hubiera sucedido en el año 2020. El salto de adopción en aplicaciones, en conectividad que se dio fue magistral. Y eso implica que nosotros tenemos que entender qué necesitamos hacer para poder adaptarnos a esa nueva realidad, a ese gran cambio. Claro, las oportunidades son vertiginosas. Ahorita el viento está de cola, pero la gran pregunta es,
¿Qué debo hacer para aprovechar ese viento de cola? ¿Cuáles son las capacidades y las habilidades que debo generar para poder entonces llegar a un elemento absolutamente crítico, que es esa visión de futuro de la organización, con unos nuevos valores, con una nueva forma de hacer negocios, con unas nuevas estructuras? El que hoy en día en esta industria no entienda el poder de la asociación, la importancia de que estructuremos soluciones integrales, de que seamos unos... Yo desde que estaba en Microsoft, salí hace 10 años, todo el mundo hablaba de la integración, todo el mundo hablaba de la importancia que tenía la integración con, entre canales, marcas, fabricantes, distribuidores. En mi época no se daba. Y el que hoy en día no esté en ese mood y no entienda la importancia de dibujar en el futuro, es un gran integrador que conecta íntegro toda la cadena de valor, creo que no está entendiendo la oportunidad que tenemos y el reto que tenemos como industria de acá hacia adelante. Así que ahí está el elemento. Quienes van a realmente capitalizar esa oportunidad de los 10 años de aceleración son los que sean capaces de aceptar el hecho brutal de lo que está pasando, que desarrollen las habilidades que se requieren para poderlo enfrentar y por último tengan una buena visión, un buen diseño del futuro para poder entender entonces qué habilidades, qué gente, qué estructuras, qué procesos, qué inversiones requiero para poder capitalizar estos años que vienen de bonanza. Esto es como lo que nosotros decíamos en Colombia, la bonanza cafetera. Y estamos en bonanza tecnológica, porque esto que pasó en el mundo nos dio sin lugar a dudas una tremenda, tremenda oportunidad. Bien, vamos entonces ahora a el segundo elemento. El segundo elemento de esos 4 pilares que yo fundamentalmente estaba proponiendo, como eran la gestión del cambio, el accountability, la transversalidad y el pensamiento estratégico. Y ahora entonces voy a compartir con ustedes este pilar de la transversalidad, de la importancia. La transversalidad es un concepto que yo he creado porque pienso yo que trabajo en equipo ya se volvió una frase absolutamente de cajón, de cliché. Ese tema de trabajemos en equipo ya se quedó cortico para lo que realmente es la necesidad que hay en el momento de integrarnos, de cooperar y de asociarnos. Y por eso yo lo he llamado transversalidad, porque es fundamentalmente el concepto de pasar de silos, en donde hay un silo que es el mayorista, un silo que es el distribuidor, un silo que es el integrador, un silo que es el cliente, a pasar a una gran cadena de valor transversal, punta a punta. Ese es fundamentalmente el gran reto que tenemos. Y por esa razón, entonces, yo quiero compartir con ustedes en este tercer pilar lo que he llamado el concepto del gen dominante, el poder de la asociación. ¿Por qué es importante este poder de la asociación o este gen dominante? ¿Y a qué hace referencia este gen dominante? La gran pregunta que todos nos debemos hacer es ¿por qué nosotros fuimos capaces de realmente poder llegar a la cima de la cadena de la vida si nosotros conceptualmente éramos más débiles que todos los demás animales? Entonces la gran pregunta es ¿por qué realmente el ser humano logró llegar a la cima de la cadena de la vida? Si usted paraba al hombre enfrente de cualquier animal, perdíamos contra cualquier animal individualmente. Pues bien, lo logramos hacer porque nosotros tenemos un gen dominante que generación tras generación nos ha enviado una orden genética para asociarnos. Nosotros somos la especie viva con mayor capacidad de asociación que existe en el planeta. Entendimos que juntos éramos capaces de ganarle a una manada de leones o juntos éramos capaces de ganarle a un mamut. Y ahí está la evidencia. Solo porque nos asociamos fuimos capaces de construir equipos
Y por consiguiente, al construir un equipo en el cual cada uno tiene una responsabilidad, pudimos entonces ganarle a los demás y ser hoy dueños de la cima, de la cadena de la vida y estar en la cima de la cadena de la vida. Tristemente, acabando con muchas especies, que eso es otra discusión. Pero hoy en día estamos ahí gracias a eso. Y hay un elemento muy importante, y es que para poder haber logrado eso, ese mandato genético que nosotros tenemos, es un mandato genético que nos indica y que implica que yo tengo que realmente ser capaz y poder realmente hacer sacrificios individuales para que con esos sacrificios individuales entonces no ponga en riesgo a los demás. La asociación implica que yo sea capaz de hacer sacrificios individuales y que sea capaz de realmente poner mis servicios, mi organización, mi marca al servicio de la cadena de valor. Y eso es lo que garantiza la supervivencia. La magia de esto es el entendimiento de esto, que es un poquitico complejo, pero miren esto. Cuando en una manada, en una asociación, en un ecosistema como este, hay una supervivencia individual, es decir, hay un distribuidor que sobrevive, un mayorista que sobrevive, una marca que sobrevive, eso no garantiza la supervivencia de la colectividad. Pero si por el contrario, la colectividad sobrevive y es capaz de enfrentar ese entorno, entonces esa supervivencia sí garantiza la supervivencia individual de todos sus componentes. ¿Y esto por qué es importante? Porque uno a veces diría, bueno, pero qué cosa tan absurda lo que está diciendo don Nico, ¿no? Imagínese usted, pues qué machera que todos desaparecieran y yo me quedara solo en el mercado. Bueno, espero que todos entendamos que la solución para vender más no es esa, que la solución para vender más es que nosotros como ecosistema entendamos que nuestra competencia no son los otros que trabajan en esta industria. Nuestra competencia es, por ejemplo, los que le producen máquinas del producto o de la industria o de la vertical competente a lo que nuestros clientes hacen. Que nuestra competencia es el gobierno con sus leyes. Que nuestra competencia son organizaciones de consultoría, como un McKinsey, como un Ernst & Young, como un KPMG, porque ellos lo que hacen es hacer una consultoría en la cual no necesariamente dicen hay que cambiar la tecnología, sino hacen primero un cambio en el proceso. Entonces lo que hay que entender es inclusive cómo yo me compenetro con ellos y entiendo que ellos son los principales generadores de oportunidades de negocio para mí. Y ahí está el poder de la asociación. Se trata de entender cómo yo, aliado con más personas, incremento mis oportunidades de negocio. Hay una historia que es absolutamente inspiradora para uno responderse por qué es que nosotros realmente debemos asociarnos. Cuando uno se pregunta cuál es la diferencia entre un equipo de una organización, de un ecosistema, de una industria como esta, y por ejemplo el equipo de rescate de los mineros de Chile, entonces tiene una respuesta absolutamente extraordinaria. Porque la gran diferencia que hay entre un equipo organizacional y el equipo de los mineros que hubo en Chile es fundamentalmente la siguiente. Ese equipo de mineros de Chile, que para los que no recuerdan, rescataron a cerca de 30 y pico de personas que estaban condenados a la muerte por el lugar donde quedaron, debajo de una mina a decenas de metros. La gran diferencia es que si uno llega y pregunta, bueno, ¿y quién es el líder de tal marca? Y vamos a poner de Microsoft, entonces todo el mundo sabe que es Satya Nadella. Y si uno pregunta, y bueno, ¿y quién es el líder de Facebook? Entonces todo el mundo sabe que es el señor Zuckerberg. Pero cuando uno pregunta, ¿y quién fue el líder del equipo de rescate que salvó 33 vidas? Si mal no recuerdo, no sé si son 33 o 37, perdón. Pero ¿quién es el líder? ¿Y saben cuál es la gran diferencia? Que no se conoce el líder de ese equipo.
¿Y saben por qué? Porque ese equipo de rescate puso como prioridad y puso en el centro al cliente. Y el cliente era los que iban a morir. Lo relevante no era que al final salieran a la foto los equipos de rescatistas. Los que salieron a la foto fueron los equipos de los rescatados. Y fue integrado por un montón de personas, todas de diverso pensamiento. Habían biólogos, habían psicólogos, habían físicos, habían geólogos, matemáticos, para poder entender cómo romper esa piedra, cómo poder armar un túnel y llegar allá y solucionar el problema y salvarle la vida a ellos. Y entonces cuando lograron la hazaña, lo relevante no fue, y bueno, ¿y quién lideró el equipo? ¿Y quién es el que se pone la linterna encima para que digan que es el mejor de todos? Eso fue irrelevante. Lo relevante fue que se salvaron 33 vidas. Es una tremenda inspiración para todos nosotros y les voy a decir por qué. Porque es una inspiración de la importancia del poder de la asociación. Porque yo estuve ahí. Y no me voy a decir mentiras. A mí sí me importaba que dijeran que, número uno, era Microsoft el que había solucionado y el que había realmente entregado una solución extraordinaria, pues porque yo trabajaba ahí. Pero más importante que Microsoft, a mí me importaba era que dijeran que Nicolás Reyes era el que estaba detrás de la implementación y de la solución de esto. Y entonces, esta historia de los mineros de Chile, lo que nos enseña es que es realmente irrelevante y poco importante cuando uno pone al cliente en el centro. ¿Quién es el líder del equipo? Si todos entendemos la importancia de unirnos para solucionar el problema del cliente, al final el que brilla es el cliente. ¿Y saben qué pasa? Cuando un cliente brilla, todos los demás quieren copiarse de eso y van a preguntar, ¿y quiénes fueron los que hicieron eso? Ah, un equipo de integración que estaba constituido por Tech Data, por estos 3 o 4 distribuidores, integradores, ISVs, por estas 3 o 4 marcas, etcétera. Y entonces la gente va a querer ese equipo. Y cuando llamen ese equipo, tú comienzas entonces a brillar, a prevalecer en el mercado. Y ahí está la diferencia. Las ganancias individuales son de corto plazo. En cambio, las ganancias de equipo en cadena de valor son de largo plazo, son consistentes, son coherentes. Y por esa razón, yo propongo 5 grandes transformaciones a la hora de asociarnos para poder realmente crear un gran equipo que integre una solución de cara al mercado. Deben suceder 5 grandes cosas. La primera de ellas es que seamos capaces de pasar de pirámides a holocracia. Es decir, que en esta cadena en la cual todos pertenecemos, no haya alguien que crea que es el más importante. Ni en la marca, ni en el distribuidor, ni de Tech Data, ni el equipo de alguno de ustedes, nadie. Cuando hay un profundo entendimiento y respeto por los roles de cada uno de los que estamos ahí, sin lugar a dudas, estamos estructurando lo que hoy en día se llama holocracia. Yo ahorita lo voy a explicar con un poquitico más de detenimiento. De homogeneidad, diversidad. ¿Cómo no apreciar los puntos de vista diferentes? El punto de vista de la marca, el punto de vista del integrador, el punto de vista del distribuidor, el punto de vista de cada uno de los que conformamos esa cadena de valor. No hay nada más valioso que múltiples puntos de vista. Tercero, decir esa cadena de valor. Cuando uno entiende que no se trata de yo entregar el producto o entregar la solución o entregar la implementación y soltar las manos, sino preguntar ni preocuparme por al final del camino qué terminó sucediendo, si el cliente tiene la solución funcionando o no. Esa es la gran diferencia de lo que pasó con el rescate de los mineros en Chile. En el rescate de los mineros en Chile no hubo ni uno solo de los miembros de ese equipo que se levantara de ahí hasta que hubieran rescatado a las personas. Así ya hubieran hecho su trabajo. Eso conceptualmente es lo que pasa en una gran asociación. La gente no se para hasta que no se detiene, hasta que vea que en el cliente la solución está funcionando óptimamente. El cuarto elemento es pasar de ser pragmáticos a ser visionarios. Es decir, a no ser unos seguidores,
a no esperar a ver cómo les va a los demás, a no esperar a ver cómo le va a la otra marca o al otro distribuidor o al otro mercado y a ver si TechData le va bien, pero si TechData le va bien, entonces yo lo sigo. No. Los que les va bien y los que se asocian son los que no siguen, sino por el contrario, proponen, secundan ideas. Y por último, de cambios a transformación integral, de pequeños cambios a transformación integral. Veamos rápidamente en qué consiste cada uno de ellos. Bien, de pirámides a holocracia. Es un concepto que hoy en día, por ejemplo, organizaciones como Zappos, ya que es una organización que compró Amazon, ya la están implementando. Es un concepto en el cual no hay jerarquías, sino lo que hay es una gran esfera, una red de colaboración en donde, imagínense que esa red de colaboración fuera como una esfera que se vuelve una broca. Y en la punta es con lo que abre el hueco y entonces logra su objetivo. Entonces esa gran esfera de colaboración lo que dice es, en este momento el que tiene que actuar es, por ejemplo, TechData. Entonces TechData comienza a liderar esa red de colaboración y comienza a abrir el hueco. Pero hay un momento en el cual TechData dice, ok, ahora entonces sigue la marca. Entonces la marca continúa abriendo el hueco. Después rota y el distribuidor abre el hueco. Después el cliente inclusive también hace parte de esa red, rota la broca y sigue abriendo el hueco la broca, el cliente. Eso es la holocracia. La holocracia es cuando todos nos unimos para poder realmente garantizar que podemos construir entre todos una solución, pero sin tener, y lo digo con mucho respeto porque yo lo viví, ese concepto de hay unos que somos más importantes en esta asociación que los otros, le estoy haciendo el favor a uno o al otro. No, aquí todos somos iguales de relevantes, iguales de importantes. Y por eso me gustaría compartir con ustedes esta tremenda historia de asociación. सर आपके लिए उस पार कार का इंतजाम किया है सर। चलाइए सर। चल चल। कुछ करो ना। वहाँ जाके क्या उखाड़ लो? कैसी जाने बूंदे आई, जाने कैसा दर्द लाई, सामने क्या है ये तेरे, क्यों रुका है तू बता दे। कौन तुझको पार लेगा, कौन होगा वो मसीहा, जिसे तू ढूंढता है वो ही है तू वही है। तुझमें तेरा रास्ता है, तुझमें तेरा है सहारा, तू ही तुझको पार लेगा, तू ही है तेरा किनारा। तुझमें तेरा रास्ता है, तुझमें तेरा है सहारा, तू ही तुझको पार लेगा, तू ही है तेरा किनारा। जैसे डूबता है तू ही रे, तू ही रे, तू ही रे तेरा मसीहा। Bueno, esta historia a mí me parece absolutamente extraordinaria por varias razones. Primero que todo, pues nos habla de algo muy importante y es cuando en un ecosistema, en una asociación, todos empujamos para el mismo lado.
No hay la más mínima posibilidad de mover el árbol, de mover la industria, de mover la oportunidad, el reto, si todos no empujamos para el mismo lado. Cuando hay alguien que comienza a empujar, echar para el lado contrario, es absolutamente imposible. Eso tiene que ver también con empujar todos al tiempo, sin lugar a dudas. Eso es absolutamente crítico y relevante. Pero lo más importante que hay detrás de esta historia, les voy a decir, es absolutamente clave. Pregúntense quién es el líder de esta historia. La mayoría de la gente siempre dice que el niño, porque el niño se paró a empujar el árbol. Ese niño no es el líder. En el concepto moderno de liderazgo, a él lo llaman es el visionario, el iluso, el creativo. Los líderes y liderazgo se define como aquel que logra incentivar y motivar a los demás a la acción. Y quienes motivaron a los demás a la acción fueron los amiguitos, los niños, que apoyaron la idea del niño inverosímil e iluso que creyó que iba a poder mover el árbol solo. Cuando los niños ya comenzaron a empujar, pues todos los demás dijeron, wow, nos toca ir y ayudarle porque ya nos está quedando feo a nosotros los adultos ver a los niños que están tratando de hacer algo por solucionar el problema. Y esta analogía se traduce en liderazgo, un concepto absolutamente poderoso y valioso. Líder no es el que propone la idea, es el que secunda la idea. Y entonces es absolutamente válido e imperativo que en esta asociación de un gran ecosistema como este, yo tenga la apertura mental para secundar ideas, porque si no tengo esa apertura mental y yo siempre quiero ser el de la mejor idea, no va a suceder lo que nosotros esperamos. El segundo gran elemento es el de la holocracia. Y esa holocracia tiene que ver con un concepto muy relevante, y es que en general las personas tenemos 4 tipos de pensamientos. Somos creativos, numéricos, de relaciones y de procesos. En una industria como esta de tecnología, ¿saben qué pasa? Que la mayoría de la gente es más, digamos, del lado numérico y de procesos, en general. Y hay muy poco creativo, porque acá hay mucha gente que es técnica. Y entonces, miren ustedes este concepto tan espectacular que yo lo vi, tuve la oportunidad de estar con Barack Obama. Y resulta que estando con Barack Obama en una conferencia, uno toma las 2 o 3 cosas que se veían realmente valiosas. Y una de las cosas valiosas que yo le oí a él fue la siguiente. A él le preguntaron, oiga, ¿usted qué piensa de uno tener o ese tema de la inclusión laboral y la diversidad laboral? Y entonces él dijo, absolutamente crítica y importante. Pero no solo por el concepto de que todos tenemos igualdad de oportunidades, sino por la importancia y el concepto de hacer negocios. Y le preguntaron, bueno, ¿y cómo así? Y entonces él dijo, muy simple. Ustedes conciben una compañía, por ejemplo, en Norteamérica, que no tenga un afroamericano y un hispano en su junta, en su staff directivo. Y le dijeron, ¿y qué pasa si no los tiene? Y entonces miren este concepto tan poderoso. Dijo, pues que se pierden la mitad del mercado. Porque la mitad del mercado norteamericano es afroamericano o hispano. Así que si tú en tu junta y en tu staff y en tu equipo de liderazgo no tienes una persona que piense, que viva y que entienda la cultura de un afro o de un hispanoamericano, te vas a perder de la mitad del mercado. Tremendo, tremendo concepto. Porque a mí lo que me parece y lo que nos enseña esto es la importancia de uno contratar gente que piense diferente para que le permita a uno ver el 100% de las oportunidades. Si sigues contratando gente que se parece a ti, que es de la misma industria, que viene del mismo negocio, de la misma perspectiva, nunca vas a ver el 100% de la oportunidad. De eso se trata, pasar de homogeneidad a diversidad. Cuando uno abre su mente a entender y ver diferentes perspectivas. El tercer elemento de la importancia de entender que no somos hilos, sino que somos una cadena de valor, que la experiencia es punta a punta. Miren ustedes esto. Imagínense ustedes que tienen una experiencia de vuelo absolutamente extraordinaria. Llegan al counter, les hacen la breda primera, lo sientan pues en ventana, le dan su champaña, le entregan unos audífonos
mejor dicho, los más sofisticados del mundo, cama que se acuesta totalmente vertical, le dan cobijita para después dormir, champaña, la azafata le da uno besito de las buenas noches, queda uno enamorado, la azafata o el azafato, ¿no? Y queda uno enamorado, mejor dicho, en ese vuelo, 8 horas, después lo despiertan con un desayuno con mimosa absolutamente extraordinario. Bueno, y usted se baja de ese avión y dice, Dios mío, ¿qué es esta aerolínea tan espectacular? Pero mejor dicho, no me cambio por nadie. Y llega a la sección de maletas y se le pierde la maleta. Pregunta, ¿qué dice uno de esa aerolínea? Así le hayan hecho upgrade, así le hayan dado besitos, las buenas noches, así le hayan dado 40 mimosas. Uno dice que es una porquería porque se le perdió la maleta. Y entonces sale alguien y dice, ay no, es que eso no es culpa de la aerolínea, es culpa del aeropuerto. Y entonces, ¿qué? Usted dice, ah, bueno, como es culpa del aeropuerto, tranquilo, los disculpo, me parece la verdad que era la aerolínea. ¿El culpable es el aeropuerto o el culpable es el señor del carrito que realmente él botó la maleta? A la gente no le importa quién es el culpable. Nadie te va a aceptar nunca una frase como de la responsabilidad era de ellos, no mía. En una solución y en una integración, nadie te va a aceptar que se pierda la maleta. Nadie te va a aceptar que digas la culpa fue de la marca o la culpa fue del mayorista o la culpa fue del distribuidor. Nadie te va a aceptar eso nunca. Así que quienes se asocian y entienden esto, responden rápidamente a lo que realmente es esa oportunidad. De pragmáticos a visionarios. Como ya les enseñé, la U, que es un modelo en el cual usted pasa de aceptar el hecho brutal hasta la visión y claramente baja y sube y realmente tiene uno una U en la cual uno pues tiene un momento negativo y otro positivo. Entonces resulta que hay un modelo muy famoso, además nació en esta industria que es el modelo de cruzar el abismo, y resulta que en ese modelo se habla de que hay fundamentalmente un grupo de personas que son como el 15%, que son visionarios e innovadores. Ellos son los que cuando hay que hacer una transformación la hacen rápidamente, cuando hay que pasar a un nuevo modelo lo hacen, cuando hay que capacitarse se capacitan de una, pero hay un 65% que es pragmático o seguidor, es decir, espera a ver cómo le va a los que innovan y a los visionarios, y hay un 20% que es escéptico y que nunca va a cambiar. Para que una transformación, por ejemplo, como en esta industria, pasemos a ser verdaderos integradores, pasemos a construir soluciones realmente escalables en la nube, soluciones que pasemos realmente a vender un servicio de largo plazo, entonces uno realmente tiene que garantizar que pasa la gente de un lado al otro, es decir, que pasa de innovadores y visionarios y ellos contaminan a los pragmáticos y a los escépticos. Todos no cruzan a la misma velocidad y por esa razón es que en esta U uno tiene que entender a qué velocidad pasa su gente para poder movilizar esa transformación. De eso se trata esto. Y bien, por último, ya voy cerrando, el último elemento es fundamentalmente que las 5 transformaciones implican que uno tenga cambios, no pequeños cambios, perdón, sino una transformación integral. Y una transformación integral se da cuando uno realmente garantiza la conexión entre la estrategia, los procesos y la actitud. No se trata solo de decir uno, es que vamos a llegar a este punto, sino que los procesos internamente entonces los soporten. La transformación no es solo operativa, sino es una transformación también en el servicio. Y por esa razón es que tiene que haber una transformación en la actitud. Déjenme compartirles ese engranaje que hay entre la actitud, los procesos y la entrega. Y les voy a compartir, regálenme 2 minutos y termino con esto, con un último ejemplo absolutamente extraordinario de lo que es una organización que ha entendido perfectamente la importancia de la transformación tanto en la estrategia, en los procesos y en la actitud. Una organización como Starbucks, que yo creo que debe ser una inspiración para todos los que tenemos
y estamos en un reto corporativo. Porque esta es una organización que vende 6 veces más caro lo que vende la competencia y le hacen cola. Pregúntese, ¿quiénes de ustedes les gustaría vender las cosas 6 veces más caro y que le hicieran cola? Bueno, estos señores lo han logrado. Y lo han logrado porque tienen unas experiencias absolutamente espectaculares. Yo tuve una experiencia en Starbucks en la cual un día entré y rompí con el manubrio las galletas que estaban en el counter y se cayeron todas. Cuando me pidieron que moviera la bicicleta, entonces fui y moví la bicicleta y resulta que lo puse al lado de los jugos de mandarina y ¡pum! Boté los jugos de mandarina, cayeron encima del ponqué de chocolate. Me dijeron, Nico, de por Dios, mueve la bicicleta. Moví otra vez la bicicleta, no le puse el palito, la bicicleta se cayó y una señora que estaba recibiendo su capuchino hizo ¡fa! Y se lo echó por encima. Y me dijeron, Nico, vaya y guarde por favor esa bicicleta rápidamente, que usted está haciendo desastres. Y entonces yo dije, bueno, y después de que pasa eso, ¿qué le dicen un Starbucks en el vaso? Porque realmente uno le dicen que tenga feliz día. Yo dije, van a echar la madre y van a decir, no vuelva nunca más. Y miren lo que me escribieron en el vaso en Starbucks. Sacaron y me dijeron, Nico, qué linda bici, que tengas un buen día. ¿Y saben por qué pasó eso? Porque resulta que en Starbucks hay unos valores que la gente se los cree, pero además los implementa, no solo en la creencia y en la estrategia, sino en la actitud y en los procesos. Y es que ellos creen fundamentalmente en la importancia de uno ser un buen anfitrión, de sorprender y deleitar a la gente, de ser auténtico, de dejar huella, de entender que todo detalle importa. Y a ellos les importó mucho más el que yo estuviera allá una vez más, y por eso me hicieron sentir bien que el que yo hubiera roto unas galletas o hubiera dañado un ponqué. Y ahí está la gran diferencia de una organización que crea esa coherencia entre la estrategia y el proceso y la actitud, y por consiguiente, entonces, logra realmente transformarse y asociarse y crear esta tremenda experiencia de cara al cliente. Así que estas son las 5 grandes transformaciones que yo propongo, y permítame finalizar solo con este concepto. Hay una película que se llama El Lorax, y en esta película un señor comienza a tumbar todos los árboles. Y entonces el protector del medio ambiente, que se llama Lorax, doctor Fernando, llega y se acerca y le dice, oiga, deje de tumbar los árboles. Y él dice, no, yo los voy a seguir tumbando. A mí nadie me va a detener. Yo voy a hacer lo que yo quiera. Como esas personas que no se quieren transformar dicen, yo no voy a hacer lo que quiera o Tech Data o el distribuidor o la marca. Yo voy a hacer lo que yo quiera y a mí nadie me va a decir qué hacer. Yo no voy a cambiar. Y entonces el protector del medio ambiente se lo lleva a la ventana y le dice, mira, y pasa la última máquina que corta el último árbol. ¡Pum! Y cae el último árbol. ¡Pah! Y rebota en el piso. Y le dice, tal vez eso te detenga. Y lo lindo de esta historia es que cuando uno no cambia, quizás el mercado o el sistema te cambie. Y esa es la última reflexión con la cual los quiero dejar. Muchísimas gracias. Ha sido un placer acompañarlos en este espacio. Yo por mí les hubiera hablado 3 horas, porque a mí nadie me calla, así que agradezco muchísimo el tiempo, los minuticos extras que probablemente me regalaron. Gracias a todos. Fer. Muchísimas gracias, Nicolás. Fabuloso el mensaje que nos comunicaste hoy, muy apropiado, muy oportuno para los momentos que estamos viviendo como ecosistema, como sociedad y también como empresa. Nosotros nos estamos reinventando de manera acelerada. Muchísimas gracias. Nos pasamos un poquito del tiempo, por lo cual las preguntas se las vamos a contestar a los que tuvieron la amabilidad de hacernos preguntas luego. Lo responderemos por escrito. Muchísimas gracias y que sigan disfrutando del resto del evento. Giovanni, contigo. Bueno, muchas gracias, Fernando. Nicolás, muy inspiradora tu sesión, muchas gracias. Yo quería invitarlos al Virtual Expo Hall, el tiempo que ustedes quieran, el resto de la tarde si quieren. Dentro de estos Virtual Expo tienen a diferentes representantes de las marcas a quienes ustedes les pueden hacer preguntas adicionales, donde pueden hacer contacto de negocios y demás. Y les recuerdo que mañana, jueves 12, iniciamos la sesión nuevamente a las 10:30. Entonces pueden revisar dentro de el landing page, dentro de la página web, pueden ver toda la agenda en estos botoncitos, pueden ver los speakers, pueden ver absolutamente todo. El mundo virtual continúa abierto para que ustedes lo sigan navegando y bueno, espero verlos mañana y que pasen una feliz tarde.